Dicen que en el mundo del narcotráfico nadie se retira con vida, pero la realidad es aún más inquietante. Incluso cuando caen, su legado nunca desaparece del todo. Hoy te voy a contar la historia de los narcotraficantes más peligrosos que ha visto Colombia. Hombres que no solo acumularon fortunas inimaginables, sino que transformaron el crimen en una industria global capaz de desafiar gobiernos enteros. Y antes de empezar, te advierto algo. Cuando termines esta historia, vas a entender por qué estos nombres siguen generando miedo décadas después. Todo comienza con el hombre que lo cambió absolutamente todo. Pablo Emilio Escobar Gaviria. No era solo un criminal, era un fenómeno. A finales de los años 80, Escobar controlaba cerca del 80% del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Su organización, el Cartel de Medellín, movía aproximadamente 15 toneladas diarias. Una cifra tan absurda que cuesta dimensionarla. Pero lo más impactante no era solo el poder, era el dinero. Su fortuna fue estimada entre 8.000 y 30.000 millones de dólares. Durante 7 años consecutivos, apareció en la lista de los hombres más ricos del mundo. En 1989, generaba aproximadamente 420 millones de dólares por semana. Tenía tanto efectivo que gastaba miles de dólares solo en bandas elásticas para organizar billetes. Y aún así, perdía millones porque las ratas literalmente se comían parte del dinero almacenado. Pero eso ni siquiera le preocupaba. Sin embargo, Escobar no empezó así. Comenzó como un ladrón menor, robando lápidas en cementerios para luego venderlas. Después pasó al contrabando, hasta que encontró el negocio que cambiaría su destino, la cocaína. Ahí fue donde todo explotó. En pocos años, convirtió una operación pequeña en un imperio internacional. Pero ese crecimiento tuvo un precio brutal. Fue responsable de atentados, asesinatos y una guerra directa contra el Estado colombiano. Murieron cientos de civiles, policías y figuras públicas, incluyendo el candidato presidencial Luis Carlos Galán. Y aún así, al mismo tiempo, construía casas para los pobres, financiaba barrios enteros y repartía dinero en las calles. Esa dualidad lo convirtió en algo más peligroso que un criminal. Lo convirtió en un símbolo. Pero Escobar no estuvo solo. Uno de sus aliados más temidos fue Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido como el Mexicano. Un hombre obsesionado con la cultura mexicana. Pero detrás de esa fachada había uno de los personajes más violentos de la historia del país. Rodríguez Gacha fue clave en la expansión del cartel. Controlaba rutas estratégicas, financiaba grupos armados y fue responsable de múltiples asesinatos de jueces, fiscales y políticos. También participó en la creación de grupos paramilitares, mezclando el narcotráfico con la guerra interna de Colombia. Su final llegó en 1989, abatido junto a su hijo tras una intensa persecución. Otro pilar del cartel fueron los hermanos Ochoa Vázquez. A diferencia de otros, ellos provenían de una familia adinerada. No necesitaban el dinero, pero el poder los atrajo. Eran estrategas, empresarios y operadores logísticos. Controlaban gran parte de la estructura del cartel, manteniendo una imagen más respetable, aunque no dudaban en usar la violencia cuando era necesario. Su historia demuestra algo clave. En este mundo, no todos empiezan desde abajo, pero todos terminan marcados por las mismas decisiones. Y luego está uno de los personajes más extraños y visionarios, Carlos Leder. Fue quien revolucionó el tráfico internacional. Compró una isla en las Bahamas y la convirtió en una base logística perfecta para transportar droga hacia Estados Unidos. Aviones aterrizaban, recargaban y continuaban su camino. Pero lo más perturbador no era su estrategia, era su mente. Admiraba a figuras como Hitler, pero también idolatraba a John Lennon. Intentó incluso entrar en la política colombiana, mezclando ideología con crimen. Fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, marcando un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Tras la caída de Escobar, muchos pensaron que todo había terminado, pero en realidad, apenas estaba comenzando otra era. Ahí aparece el Cartel de Cali,
liderado por figuras como Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela. A diferencia del cartel de Medellín, ellos no usaban el terror como principal herramienta. Su arma era la corrupción. Se infiltraron en el gobierno, compraron políticos, manipularon instituciones y lograron controlar gran parte del tráfico hacia Estados Unidos sin generar el mismo nivel de violencia visible. Pero eso no los hacía menos peligrosos. Al contrario, su modelo silencioso fue incluso más efectivo. Junto a ellos operaban figuras como José Santa Cruz Londoño, un genio logístico capaz de crear rutas imposibles de detectar, y Helmer Herrera, uno de los operadores financieros más sofisticados de la época. Pero el ciclo se repite: capturas, traiciones, muertes. Y de esas cenizas surgió otra organización, el Cartel del Norte del Valle. Ahí destacan nombres como Diego León Montoya Sánchez, conocido como Don Diego, un hombre cuya brutalidad marcó una nueva etapa de violencia extrema. Y también Wilber Varela, alias Jabón, cuya guerra interna con otros capos convirtió ciudades enteras en campos de batalla. Pero si hay una historia que resume la evolución del crimen en Colombia, es la de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna. Comenzó como sicario y terminó controlando lo que quedaba del imperio de Escobar. Incluso participó en la caída del propio patrón, formando parte de un grupo que persiguió sistemáticamente todo lo que Escobar amaba. Fue el ejemplo perfecto de algo inquietante. En este mundo, los aliados de hoy son los enemigos de mañana. Al final, todos estos nombres tienen algo en común. No solo construyeron imperios ilegales, transformaron países, corrompieron sistemas y dejaron heridas que aún no terminan de cerrar, porque aunque muchos de ellos murieron, fueron capturados o desaparecieron. El negocio nunca se detuvo, solo cambió de rostro. Y si te interesan estas historias reales, suscríbete, porque lo que viene es aún más impactante. Esto apenas comienza.